Lo inexplicable. Con frecuencia se producen recuperaciones médicas que desafían por completo nuestro entendimiento. La gente los llama milagros. Algunos de ellos se celebran en la intimidad, otros son estudiados exhaustivamente. Tales recuperaciones hacen que nos planteemos si en verdad la oración tiene algún poder curativo. Es una cuestión que tiene mucho que ver con la fascinación del hombre por lo inexplicable. El poder de la oración. Cuando la niña de 14 años, Maureen Cahill, se despertó una mañana de 1961 con una pierna hinchada, no le dio mayor importancia. Pensó que habría sufrido una pequeña lesión jugando al baloncesto la tarde anterior. Pero pocos días después fue atacada por una fiebre altísima que obligó a sus padres a ingresarla en el Hospital Infantil de Boston. Los médicos le diagnosticaron una anormalidad en sus glándulas linfáticas conocida como enfermedad de Milroy o linfedema. Una enfermedad rara e incurable caracterizada por dolores agudos e hinchazón de las piernas. Una enfermedad que pondría a prueba la fe en Dios de una devota adolescente católica. Mi fe empezó a debilitarse poco después de sufrir la enfermedad. Dejé de recibir el sacramento de la reconciliación, dejé de asistir a misa, dejé de rezar. Culpaba a Dios por los dolores que estaba sufriendo, por el dolor físico que estaba padeciendo. Le culpaba por la enfermedad. Maureen hacía lo imposible por ocultar sus piernas, que habían adquirido un color rojo oscuro y estaban cubiertas de grandes ampollas. La enfermedad la convirtió en una joven tímida e introvertida. Solo tenía 21 años y ya había sufrido 50 intervenciones quirúrgicas, entre ellas varios injertos de piel y operaciones en la columna, estómago y cadera. Algunas veces las operaciones le producían un alivio temporal, pero con el tiempo el dolor y la hinchazón volvían a hacer acto de presencia. Entonces su situación empeoró de repente. La pierna izquierda se le gangrenó y los médicos tuvieron que amputarle la pierna por encima de la rodilla. 6 meses después le extirparon la cadera. Con 21 años estaba condenada a pasar el resto de su vida en una silla de ruedas. Me tumbaba en la cama e intentaba pensar cómo sería estar sin una pierna y si los chicos se fijarían en mí. Me preguntaba si me casaría algún día. Yo siempre había querido tener hijos, pero entonces me di cuenta de que nunca tendría hijos. Todos mis sueños se habían desvanecido. A excepción de sus familiares, la única persona que la visitaba era su novio Bob, que tenía que conducir más de 18 horas para estar con Maureen. El día en el que Maureen cumplía 22 años, Bob entró en su habitación del hospital y le pidió que se casase con él. Maureen aceptó. Bob y Maureen se mudaron a Stockbridge, Massachusetts. Durante un corto periodo de tiempo, Maureen pudo disfrutar de la paz y la alegría de su nueva situación. Pero en 1973, Maureen dio a luz a un niño que nació con severos daños cerebrales. El dolor emocional de la madre fue demasiado intenso. Maureen cayó en una depresión profunda. Era como si hubiera cerrado las puertas al mundo y se recluyera en sí misma. Creía que sus desgracias nunca tendrían fin. Pero Bob no perdió la fe. Una tarde de 1981 vio una película sobre la vida de la hermana Faustina, una monja que había ganado fama mundial por realizar curaciones milagrosas. Sus seguidores habían levantado un santuario junto a su tumba, en Cracovia, Polonia. Según Bob, una fuerza irresistible le impulsó a visitar el santuario. Estaba seguro de que su familia había sido llamada hasta allí para ser curada. Su mujer pensó que aquello era una ridiculez. Pensé que Bob se estaba convirtiendo en un fanático religioso. Yo no creía en el poder de la oración, y mucho menos en los milagros. A pesar del escepticismo de su mujer, Bob organizó los preparativos del viaje en el que además de él participarían Maureen, su hijo Bobby y un sacerdote de su parroquia. Tras meses de persuasión, Maureen accedió a viajar a Polonia. El primer día, Maureen se limitó a pasear por el santuario. El segundo día, a petición de Bob, se confesó y volvió para visitar la tumba de la monja. Aquella era la primera vez que rezaba desde que había abandonado la iglesia siendo adolescente, y Maureen se sentía extrañamente agitada. Entonces, según ella, oyó una voz: «Si quieres algo, pídelo». Maureen no sabía si la voz era real o imaginaria, pero respondió de manera desafiante, empleando las palabras de una verdadera escéptica. Dije para mí: «Muy bien, Faustina, me has traído a este lugar que está muy lejos de mi casa. Si tienes intención de hacer algo, hazlo ahora». El dolor desapareció
y la hinchazón bajó de repente y yo pensé, oh Dios, estoy sufriendo un ataque de nervios. Estoy en un país extranjero y seguro que me encierran. Nunca regresaré a casa. Maureen rellenó sus zapatos con papeles para que su marido no se diera cuenta de que la hinchazón había desaparecido. Asustada, inventó una excusa para regresar al hotel. Permaneció en cama toda la tarde y no le contó nada a Bob hasta el día siguiente. Yo quería explotar de alegría y decirle, ¿ves? Ya te lo había dicho. Porque Dios había iluminado mi mente y me había hecho comprender que ese tipo de curaciones eran posibles porque su poder es ilimitado. Cuando Maureen viajó a Polonia, su pierna estaba totalmente hinchada, en un estado similar al de su otra pierna antes de la amputación. Pero cuando volvió no quedaba ni rastro de la hinchazón. El linfedema había desaparecido. La noticia de la curación de Maureen no tardó en llegar al Vaticano. En 1993, tras un largo proceso de verificación y análisis llevado a cabo por varios equipos de médicos independientes, teólogos y miembros de la jerarquía católica, el Papa Juan Pablo II declaró que la curación de Maureen había sido un milagro. El 18 de abril, la hermana Faustina fue beatificada en el Vaticano, lo que significa el primer paso para lograr la santidad en la Iglesia católica. Además de ser testigo de la ceremonia, Maureen fue bendecida personalmente por el Papa, experiencia que la transformó. Aquello le dio la fuerza necesaria para aceptar la muerte de su hijo Bobby. Su recuerdo y su fe la ayudaban a seguir adelante. La mujer que durante años había dejado de creer, empezó a trabajar en el Santuario Católico de la Gracia Divina de Stockbridge. Supongo que nuestro Señor elige a quien Él desea, y puede que quisiera demostrar su extrema bondad, curando a una persona difícil, testaruda, que se había apartado completamente de Dios y que nunca rezaba. ¿Fue la curación de Maureen el resultado de una intervención divina o hay alguna otra explicación? El reputado cirujano Bruce Geberts ha estudiado el historial clínico de Maureen y aunque no se siente cómodo llamándolo milagro, no ha sido capaz de encontrar una explicación científica adecuada. Yo nunca he visto que las piernas de un paciente afectado por la enfermedad de Milroy hayan vuelto a la normalidad, especialmente si esas piernas han sufrido variaciones en la piel y otras manifestaciones de la enfermedad durante mucho tiempo. Es posible que algún enfermo experimente alguna mejoría, pero que la pierna recupere su aspecto normal es algo realmente extraordinario. Debo confesar que me mostré muy escéptico cuando Maureen me dijo que pensaba viajar a Cracovia, pero creo que soy un poco menos escéptico desde que ha vuelto. Yo no encuentro ninguna explicación, eso lo dejo para otras personas. Sé que no fue intervenida quirúrgicamente y yo no encuentro ninguna explicación científica para la desaparición del edema. Todo va muy bien. Me alegro. La pierna tiene un aspecto magnífico, han desaparecido el dolor y la hinchazón. No es la primera vez que me encuentro con un caso en el que un paciente logra una recuperación que desafía la lógica de la medicina. Pero este caso requiere nuevas explicaciones por parte de los médicos que la trataron o una investigación más exhaustiva por parte de autoridades médicas de la máxima solvencia. La Iglesia Católica asegura que la curación de Maureen fue un milagro. Otros, en cambio, dicen que es solo una prueba más del misterio que sigue rodeando a la medicina. Y para ellos este caso continúa siendo un enigma. Los devotos de la religión creen que sus oraciones pueden liberar una poderosa fuerza curativa. ¿Pero es lo suficientemente poderosa como para curar el cáncer? Al menos una mujer está convencida de que sí. La oración puede tomar muchas formas. Pensamientos compasivos, ruegos, promesas, pero puede ser transmitida por medio del tacto. Nuestra protagonista nos contará la historia de una recuperación que tuvo lugar gracias al contacto de las manos. Era una calurosa mañana de verano. El calor caía como una manta sobre la campiña de Georgia. Un calor pegajoso y opresivo que ralentizaba todos los movimientos. Christine Bailey, de 37 años, no sospechaba que debía interpretar aquel calor como una señal de mal augurio. Descubrió un bulto en su pecho. De inmediato se armó de valor y rezó una oración. Pensar que tienes cáncer es una de las cosas más terribles que puedo imaginar. La primera vez que descubrí aquel bulto, pensé que no podía ser verdad.
Me habían pasado demasiadas cosas en los últimos años como para tener cáncer. El miedo a la muerte paralizó a Chris. Su padre había muerto cuando era aún una niña. Su marido acababa de morir hace unos años y desde entonces la vida para ella no había sido fácil. Pero el amor que sentía por Raquel, su hija de 8 años, le había ayudado a superar su dolor. Aquella misma mañana tenía consulta con su médico, una consulta que marcó el inicio de 3 meses de pruebas angustiosas y análisis exhaustivos. Primero una mamografía, luego una biopsia, más tarde una mastectomía y por último sesiones de quimioterapia. Para seguir adelante, Chris, una devota baptista, rezaba a Dios pidiendo fuerza y salud, pero parecía que Dios no escuchaba sus oraciones. Chris consiguió superar los 2 primeros ciclos de quimioterapia, sufriendo únicamente los habituales efectos secundarios. Pero el tercer ciclo, programado unos días antes de la Navidad de 1989, hizo que su presión sanguínea descendiera en picado. Los médicos le hicieron una transfusión de sangre de emergencia que logró estabilizar su estado y suspendieron los tratamientos de quimioterapia. Al mismo tiempo le hicieron unas radiografías de los pulmones. Durante la última semana, Chris estaba cada vez más débil. Su respiración era cada vez más agitada y sufría espasmos musculares. Los médicos temían que tuviera neumonía, pero lo que descubrieron era mucho más grave. Las radiografías mostraban claramente las grandes manchas que cubrían sus pulmones. En cuanto vi las radiografías, me entró un miedo atroz, porque eran iguales a las que le sacaron a mi difunto marido, y yo sabía que él apenas había logrado vivir 45 días. Según los médicos, las biopsias parecían confirmar el diagnóstico. Debido a un proceso de metástasis, el cáncer se había extendido a los pulmones. Era la peor noticia posible. El doctor Jeffrey Scott estaba convencido de que Chris no viviría más que unos pocos meses. No solo su cáncer se había extendido apenas unos meses después de haber sido diagnosticado, sino que lo había hecho durante la quimioterapia. En ese momento se me cayó el alma a los pies porque la situación era terrible. Mi paciente era una mujer maravillosa que había perdido a su madre, a su marido, que tenía una hija de corta edad y cuyas posibilidades de seguir con vida dentro de 2 o 3 años eran casi nulas. Chris pasó la Navidad en el hospital. 1989 estaba a punto de terminar y una nueva década esperaba hacer su entrada. Pero Chris no estaba dispuesta a rendirse. El día de Nochevieja consideró el futuro que le esperaba a su hija, sin padre y sin abuelos. Chris sabía que no podía abandonarla. Me concentré en ella. Quería seguir con vida para protegerla y verla crecer e ir a la universidad y quizá algún día asistir a su boda. A lo largo de toda su enfermedad, Chris asistía todos los domingos a los oficios religiosos de la Iglesia Baptista de Claremont Hills. A principios de enero, vio cómo un médico enfermo del corazón era ungido con los óleos sagrados. Chris pensó que si un médico pedía ayuda divina, ella también podía hacerlo. Su pastor, el ministro Larry Burgess, organizó una reunión a finales de enero, una semana antes del cumpleaños de Chris. El día señalado, un pequeño grupo se reunió en la iglesia. La reunión se inició con la lectura de las Sagradas Escrituras. Posteriormente, el ministro Burgess ungió a Chris con el óleo sagrado y sus amigos colocaron sus manos sobre su cuerpo. No se oyó ninguna voz del cielo, y tampoco Dios hizo su aparición en la reunión en forma de rayo o trueno, ni nada por el estilo. Yo acudí a la reunión con la fe de que Dios es grande, mucho más grande que el cáncer que estaba acabando con la vida de Chris. Sentí un poder dentro de aquella habitación como nunca antes lo había sentido. Cuando salíamos, uno de los hombres dijo algo parecido a: «Bueno, Chris, ya estás curada». Y yo pensé, ¿cómo puede decir algo así? La salud de Chris siguió deteriorándose. Según sus propias palabras, días después de la reunión en la iglesia, apenas tenía fuerzas para darse la vuelta en la cama. Sus amigos empezaron a hacerle visitas. Según ella, la mayoría creía que sería la última vez que la verían con vida. El 1 de febrero, día de su cumpleaños, una amiga le envió una tarta con 38 velas encendidas. Cuando le pidieron que las apagase, Chris cerró los ojos y rezó en silencio pidiendo un milagro. Chris dice que una corriente de energía recorrió todo su cuerpo y que de alguna forma el aire llenó sus menguados pulmones. Con aquel aliento, Chris consiguió lo imposible. Apagó hasta la última vela. Yo pensé,
¿Cómo he podido hacer esto si tengo los 2 pulmones podridos de cáncer y ni siquiera puedo atravesar la habitación sin pararme a descansar? Pero de un solo soplido apagué todas las velas y después de apagarlas pensé, se acabó mi problema. Estoy bien. Puedo hacer cualquier cosa que hagan los demás. Una semana después, Chris volvió al hospital para que le hicieran más radiografías. Esta vez, sin embargo, las radiografías revelaban una historia diferente. Las terribles manchas que cubrían sus pulmones habían desaparecido por completo. Sus médicos no podían creer lo que estaban viendo. El cáncer había desaparecido. En la actualidad hubiéramos realizado un trasplante de médula o cualquier otra intervención basada en los últimos adelantos científicos, y aún así tendríamos menos del 5 o el 10% de probabilidades de que Chris siguiera con vida. 7 años atrás, y sometiéndola a sesiones de quimioterapia, las probabilidades de que siguiera con vida se reducirían a un 3 o un 2%. Sinceramente, yo creía que no había ninguna probabilidad de que siguiera aquí 7 años después, sin que el cáncer haya vuelto a aparecer. Durante los meses de primavera, para dar por finalizada su recuperación, Chris completó las sesiones de quimioterapia. El cabello volvió a crecerle, recuperó las fuerzas y su moral estaba más alta que nunca. Y más de 6 años después, el cáncer parece haber desaparecido por completo. Chris tiene ahora un trabajo estable y su hija Raquel estudia en el instituto. Parece que ha derrotado al cáncer. La doctora Marilyn Leitch, especialista en cáncer de pecho del Centro Médico del Suroeste en Dallas, está de acuerdo en que la respuesta de Chris es extrañamente inusual. No solo su cáncer está remitiendo, sino que parece haber desaparecido por completo. Según la doctora, hay 2 posibles explicaciones de lo que ha ocurrido, dejando aparte el poder de la oración. Una explicación podría ser que ella nunca tuviera cáncer en los pulmones. Puede que tuviera un cáncer de pecho, pero que no se le hubiera extendido a los pulmones. Pudo tratarse de un diagnóstico erróneo en términos de extensión del cáncer. En ocasiones, lo que nosotros consideramos recuperaciones maravillosas son debidas a que tratamos algo que no es un cáncer. Pensamos que es un cáncer, pero no lo es. Según la doctora Leitch, la otra posibilidad podría ser que la respuesta de Chris al tratamiento fuera totalmente satisfactoria, algo que ya ha ocurrido en otras ocasiones. Cuando diagnosticamos la extensión de un cáncer de pecho a un paciente, aunque consideremos que se trate de un cáncer irreversible, el 20% de los pacientes siguen con vida 5 años después. Puede tratarse de una de esas personas cuya recuperación está basada en 2 hechos complementarios. Por un lado, las sesiones de quimioterapia que recibió y por otro, la respuesta inmunológica que ha desarrollado su cuerpo contra el tumor. Aunque la doctora Leitch no descarta categóricamente el potencial curativo de la oración, dice que la misión de los doctores es precisamente la de realizar milagros médicos. En su opinión, hay suficientes razones médicas para explicar la recuperación de Chris, pero los allegados a Chris apoyan su creencia en el poder de la oración. En ocasiones, las personas están demasiado enfermas para rezar por ellas mismas. En nuestro siguiente caso, miles de personas rezaron por una joven en coma. ¿Pueden las oraciones afectar a alguien a tanta distancia? Hay quien cree que las oraciones tienen el misterioso poder de superar cualquier distancia. Este tipo de oración se denomina oración intercesora o a distancia. Se utiliza generalmente cuando el enfermo no está capacitado para rezar por él mismo. Ese es el caso de una pareja que pasó una semana de infarto asistiendo a la espiral que llevaba a su hija hacia la muerte. En febrero de 1991, una severa epidemia de gripe barrió las llanuras del este de Kansas. Los adultos se vieron obligados a quedarse en casa sin acudir al trabajo y los niños no asistieron a la escuela. Cuando Deirdre Aragon, una niña de 10 años, llegó enferma a casa una tarde, su madre, Kathy Callahan, no se sorprendió en absoluto. Pero esa noche los gritos de dolor de Deirdre despertaron a Kathy. Cuando entró en su habitación encontró a su marido Tino acunando a su hija entre sus brazos. Cuando entré en la habitación, la estaba sujetando e intentaba conseguir que se sentara. Era evidente que la niña no podía sentarse sin ayuda. Tenía los ojos descentrados y sabíamos que había que llevarla al hospital inmediatamente. A la 1 de la madrugada, Deirdre llegó a la sala de urgencias.
Poco después la niña volvió a gritar. Sus alaridos de dolor resonaban por los pasillos del hospital. Los análisis mostraron que Deirdre sufría una rara enfermedad infantil llamada síndrome de Reye, una infección viral que provoca la hinchazón del hígado y el cerebro. Una ambulancia la trasladó hasta el centro médico de la Universidad de Kansas. A las 5 de la mañana, Deirdre estaba en la unidad de cuidados intensivos del hospital, sedada, con respiración asistida y semienterrada bajo una maraña de cables y tubos. No tardó en entrar en coma. El responsable de neurología pediátrica hizo una parte con Kathy y Tino. El doctor les explicó que la ciencia médica había hecho todo lo que había podido. El doctor nos dijo que si creíamos en Dios, había llegado el momento de rezar, porque su experiencia le demostraba que, con mucha frecuencia, una vez que la ciencia médica ha hecho todo lo que ha podido, este tipo de casos están en manos de Dios, no en manos de los médicos. Así que se volcaron en la oración. Tino, un indio, se concentró en las historias que había aprendido de niño en la reserva. Kathy encontró consuelo en las enseñanzas que había recibido en su grupo de estudio no confesional. Y sus amigos, de distintas creencias religiosas, se acercaron hasta la cama de Deirdre para compartir su fe. Aquel fue el principio de lo que llegaría a convertirse en una espontánea red nacional de oraciones. En los 2 días siguientes llegaron más malas noticias. Los indicadores del monitor que controlaba la presión cerebral de Deirdre se dispararon. Todo parecía indicar que la niña no se recuperaría. Sabíamos que estaba prácticamente a las puertas de la muerte. Y en un momento como ese te entran muchos temores y te asaltan toda clase de dudas. ¿Por qué no funcionan las oraciones? Deberíamos haber recibido alguna señal que indicara que va a recuperarse. Pero tienes que olvidarte de esas dudas e intentar concentrarte en tu fe en Dios. A medida que Deirdre se iba alejando más y más de la vida, la red de oraciones fue expandiéndose. A lo largo y ancho de Estados Unidos y Canadá, la gente rezaba por la niña que estaba a punto de abandonar este mundo. La actividad cerebral de Deirdre disminuyó significativamente y la niña entró en coma profundo. Siguiendo la recomendación de los médicos, Tino y Kathy firmaron una orden de no reanimación para su única hija. El doctor Chávez vino a hablar con Tino y conmigo y nos dijo que había intentado todo lo que la ciencia médica podía ofrecer en este caso y que si por casualidad nuestra hija lograba recuperarse, si lograba sobrevivir, sufriría unos daños cerebrales y una parálisis tan graves que su estado sería prácticamente el de un vegetal. Sin embargo, Tino y Kathy no perdieron la fe y establecieron equipos de oración que se iban alternando. Tino colocó un cristal junto a la cama de Deirdre. Un amigo indio puso un amuleto que contenía una piedra curativa en la mano de la niña. Los ministros de la iglesia le ungieron con el óleo sagrado. Los sacerdotes de la iglesia pentecostal rezaron por ella. La Red Nacional de Oración contaba ya con más de 2000 miembros. En un acto de desesperación, una amiga de la familia se acercó a la cama de Deirdre para pedir una señal. Empezó a mover los ojos, luego giró la cabeza y volvió a quedarse como antes. Levantó el brazo y lo bajó. Yo no daba crédito a lo que estaba viendo, porque me di cuenta de que aquello no era fruto de mi imaginación. Deirdre quería volver del coma. Más tarde, la doctora Lillian Pardo observó que Deirdre movía los párpados en un acto de respuesta. Al cabo de unos días, la niña era capaz de cerrar la mano y asentir con la cabeza en respuesta a las preguntas que le hacían. Siempre estamos esperando que se produzca un milagro. El hecho de que se recuperara tras lo que creíamos un proceso de muerte irreversible fue un milagro en sí mismo. A pesar de las advertencias de los médicos de que sufriría parálisis y lesiones cerebrales permanentes, Deirdre se recuperó rápidamente y de forma completa. En la actualidad es una de las mejores estudiantes de su instituto. A pesar de que se recuerda muy poco de su encuentro con la muerte, su madre, que escribió un libro acerca de la experiencia, nunca lo olvidará. Nuestra experiencia, más que cambiar nuestras creencias, lo que hizo fue fortalecerlas. Lo que nosotros siempre habíamos creído que era cierto resultó ser cierto. Los milagros ocurren de verdad. Nuestra hija es una prueba viviente de ello. Uno de los mayores expertos del país en el tratamiento del síndrome de Reye y jefe de personal del Hospital Infantil de Cincinnati, el doctor Mike Farrell,
asegura que la recuperación de Didre entra dentro de los límites de la ciencia. La definición estricta de milagro es la cura de una enfermedad para la que no existe otra explicación médica razonable. Esa es la definición que yo utilizo. ¿Ocurren los milagros? Sí. ¿He visto alguno? No que yo sepa. ¿Debo considerar este caso un milagro? No. Creo que su recuperación entra dentro de los límites de la ciencia médica en 1991. Según el Dr. Farrell, más de la mitad de los pacientes con el síndrome de Rey que entraron en coma profundo se recuperaron por completo, pero la doctora Pardo asegura que el caso de Didre se salía de lo común. Según ella, su diagnóstico era extremadamente negativo debido a su rápido deterioro. La doctora cree que las oraciones pudieron haber ayudado a la curación. Creo que la recuperación de Didre fue debida a una combinación de la ciencia y el arte de la medicina. La ciencia es la habilidad de realizar la intervención médica necesaria para superar su enfermedad. Y el arte de la medicina es la parte en la que interviene la familia, en términos de sus creencias y valores culturales. ¿Ayuda la oración? Daño no hace. Si se tratase de mi hija, yo también rezaría. ¿Pero fue una curación milagrosa? No. Pero aquellos que rezaron, aquellos que siguieron los pasos de Didre desde que salió del coma hasta que se recuperó por completo, no tienen dudas de que fueron sus compañeros en un viaje hacia lo inexplicable. Algunas personas creen que la oración es la más poderosa de las medicinas, una medicina que puede curar la enfermedad y arreglar una cara desfigurada. Un joven pidió a Dios que realizara con él una curación milagrosa. ¿Ocupó la oración el lugar que dejó la ciencia cuando ésta se quedó sin respuestas? La forma más común de oración es aquella en la que las personas, en momentos de alegría, tristeza o miedo, rezan por ellas mismas. Creen que esa es su forma de comunicarse con Dios. Algunas personas se sienten tan seguras de su poder que están convencidas de que Dios escuchará sus oraciones. En 1946, Harlem estaba llena de pequeñas y concurridas iglesias. Dentro de una de ellas nació Samuel Sullivan. Los médicos le diagnosticaron neumonía antes de que cumpliera su primer año. Cuando cumplió 2 años, Samuel sufrió lo que parecía ser una afección de oído crónica. Cuando los tratamientos recetados por los médicos demostraron ser incapaces de solucionar el problema, un amigo de la familia sugirió que le llevaran a una clínica local especializada en afecciones de oído, nariz y garganta. El lunes siguiente, cuando le llevé a la clínica, me dijeron: Dios mío, este niño está muy enfermo. Tiene una infección del mastoides. Los médicos no tardaron en diagnosticar una persistente infección del mastoides en el oído derecho de Samuel. Si no era tratada de inmediato, la infección que le causaba dolor, pus y pérdida auditiva podría acabar por destrozarle el cerebro. Los médicos le recomendaron operarse para solucionar el problema. Samuel y su madre realizaron continuas visitas a la clínica y al hospital. Pero la infección empeoraba por momentos y cada vez se acercaba más a su cerebro. Los médicos realizaron varias operaciones. Rellenaron la parte de atrás de su oreja con gasa e injertos de piel para evitar que se le cayera la oreja. Samuel y su madre confiaron en las Escrituras como fuente de fuerza y esperanza. Pero en el transcurso de otra operación, cuando Samuel tenía 12 años, los cirujanos realizaron un corte demasiado profundo e interesaron un nervio y un músculo. Aquel error hizo que la mitad de su cara quedara paralizada. Samuel pasó 4 meses en el hospital, pero los médicos seguían sin poder detener la infección y advirtieron a su madre de que ya había empezado a afectar a su cerebro. Cuando me miré en el espejo y me vi con la cabeza vendada y la cara totalmente desfigurada, recuerdo que pensé: bien, Señor, si esto es lo que me tenías preparado, tendrás que darme fuerzas para superarlo. Era como un monstruo. El médico me dijo: no lo mande a la escuela. Primero, porque todos los niños se reirán de él. Y segundo, porque no tiene inteligencia. Pero los Sullivan ignoraron la declaración de los médicos acerca de la inteligencia de su hijo. A pesar de que tenía dificultades para aprender a leer y escribir, Samuel continuó asistiendo a clase. Fue en esta época cuando Samuel sintió por primera vez que Dios le llamaba para convertirse en ministro de la iglesia. ¿Cómo podía él, una persona con el rostro desfigurado e incapaz de estudiar, predicar la palabra de Dios? ¿Quién iba a escucharle? Fue entonces cuando elevó su súplica.
Primero, si de verdad quieres que sea tu ministro, quiero que sanes mi cuerpo. Segundo, cura mi mente. No puedo leer en inglés y tampoco puedo leer en español. Al día siguiente asistió a un servicio religioso en un barrio del sur del Bronx. Según él, nunca antes había estado allí y jamás ha regresado desde entonces. Un pastor evangelista gritó: ¿hay alguien aquí llamado Samuel Sullivan? Samuel dice que aquel hombre le dio un mensaje: has rezado a Dios para que cure tu cuerpo y tu mente, y Dios dice que responderá a tus plegarias. Samuel no daba crédito a lo que había oído. ¿Cómo podía estar aquel hombre al tanto de sus rezos? Para Samuel aquello significaba que Dios había escuchado sus oraciones. Pronto su infección del mastoides mejoró. El oído dejó de dolerle y de supurar pus. Su desfiguración facial, que según los médicos debía ser permanente, desapareció por completo. Me dijeron que no podían hacer nada para reparar la desfiguración de mi cara, que no podían arreglar los nervios y músculos que había cortado el bisturí del cirujano. No estaban clínicamente preparados para hacerlo. Ese año, Samuel realizó grandes progresos en la escuela. Al principio de octavo curso, las pruebas que le habían hecho demostraban que su nivel de lectura, escritura y aritmética eran las de un alumno de segundo curso. Sin embargo, en los exámenes finales, demostró que estaba entre los mejores alumnos de su clase. Los profesores le acusaron de haber copiado y le obligaron a repetirlos, pero los resultados fueron idénticos. Samuel se casó, tiene 3 hijos, dirige su propia iglesia y tiene 3 carreras universitarias y un doctorado. En la actualidad es profesor asociado de teología cristiana en el Colegio Teológico Andover Newton de Massachusetts. Él no tiene ninguna duda de que su recuperación fue resultado directo de la intervención divina. Según él, las huellas de la parálisis que pueden aún detectarse en su cara le sirven de recordatorio de lo que Dios hizo por él. ¿Experimentó Samuel una curación milagrosa? ¿Escuchó Dios sus plegarias? La doctora Nancy Young, especialista en enfermedades de oído, nariz y garganta, asegura que la mayor parte del milagro de Samuel tiene explicación médica. Young dice que Samuel se curó porque recibió el tratamiento adecuado. Tras estudiar los escasos documentos médicos que seguían archivados en el Hospital Monte Sinaí, la doctora Young ha encontrado pruebas de que, además de la infección del mastoides, Samuel tenía un tumor benigno llamado colesteatoma. El problema hubiera sido mucho más fácil de curar de haberse tratado de una simple infección del mastoides. Un colesteatoma complica mucho más la situación porque tienden a reproducirse y cuando se reproducen, la infección también se reproduce. El tumor es tratado con antibióticos y extirpado quirúrgicamente. Si los cirujanos no hubiesen extirpado el tumor, la infección podría haber causado una meningitis y una grave lesión cerebral. Pero la doctora Young no cree que la enfermedad de Samuel llegara a ese extremo. Parece que a los médicos les preocupaba no llegar a controlar la infección y que ésta acabara complicándose hasta convertirse en una meningitis. Pero no tenemos ninguna prueba de que esto llegara a suceder. Creo que su diagnóstico fue innecesariamente negativo, pero que, a fin de cuentas, no sucedió lo que ellos tanto temían. Pero a Samuel y a su madre les dijeron que sí iba a suceder. Y para ellos la recuperación de Samuel será siempre un milagro. Para mí, no creer en los milagros, no creer en el poder de la oración y en la gracia de Dios significa morir. Por eso la oración, los milagros y la gracia de Dios han sido fundamentales en mi vida y en mi educación. Comprendo que desde el punto de vista de la familia, su recuperación fuera considerada un milagro. Pero yo creo que la enfermedad de Samuel fue tratada correctamente y no me sorprende que acabara curándose. ¿Tiene poder la oración para curar a enfermos como Samuel? La comunidad médica no está convencida de que así sea, pero cientos de millones de personas creen lo contrario. Todo depende de tu fe en lo incognoscible. Algunos investigadores están convencidos de que la oración puede afectar a las recuperaciones médicas. ¿Pero se pondrán de acuerdo alguna vez la ciencia y la religión? La comunidad médica está dividida. En laboratorios de todo el país, algunos investigadores intentan por todos los medios estudiar el poder de la oración. Sus métodos son cuestionados con frecuencia y sus resultados discutidos. Pero ellos insisten en encontrar ese dato tan ansiado que les ofrezca una prueba definitiva, la prueba de que la oración es capaz de curar. La medicina occidental ha rechazado la curación religiosa a favor de la medicina y las máquinas.
En los últimos años, algunos investigadores del gobierno federal y de prestigiosas universidades y hospitales han empezado a estudiar la relación entre espiritualidad y curación. La primera de sus preocupaciones es saber si es posible introducir la oración en un tubo de ensayo. Desde siempre la religión y la ciencia han seguido métodos contrapuestos. La religión requiere de una gran dosis de fe. Debe creerse lo que no se ve. Sin embargo, la ciencia exige pruebas tangibles. El vínculo científico entre medicina y fe religiosa es muy fuerte. La mayoría de los estudios demuestran que la fe religiosa sirve de gran ayuda a la salud, a todo tipo de problemas de salud, enfermedades mentales, prevención y tratamiento de la depresión y la ansiedad, enfermedades médicas, recuperaciones postoperatorias, recuperación de enfermedades médicas, prevención de enfermedades o incluso la supervivencia. No creo que debamos considerar la oración desde ese punto de vista. La oración no es una fuerza curativa. La oración es algo que puede mejorar la vida de una persona, pero que puede carecer de poder para curar una enfermedad física. Los defensores del poder de la oración aseguran que se han realizado más de 200 estudios al respecto y que el 75% de ellos demuestran que la fe religiosa, incluyendo la oración, ejerce una poderosa influencia en una gran variedad de enfermedades y dolencias. Pero los expertos que han analizado esos estudios para algunas de las revistas médicas más prestigiosas no están de acuerdo. Todavía no he visto un estudio publicado en una buena revista médica que demuestre que la práctica de la oración realizada por un enfermo, su familia u otras personas haya tenido un efecto positivo en la salud física o la recuperación de una enfermedad. Que yo sepa, hasta ahora no se ha publicado ningún estudio serio desde el punto de vista científico en ninguna publicación de este país. Un ejemplo de las diferencias entre las dos corrientes de opinión lo encontramos en el debate sobre la llamada oración de intercesión o a distancia. En 1988, el cardiólogo Randolph Bird estudió a 393 enfermos de corazón en el Hospital General de San Francisco. Tras ser ingresados, los pacientes fueron asignados de forma aleatoria a uno de los dos grupos. Un equipo de voluntarios rezaba por los pacientes de uno de los dos grupos, por el otro no rezaba nadie. Solo los investigadores sabían quién estaba en cada grupo. Los pacientes del grupo apoyado por los rezos necesitaron 5 veces menos antibióticos y tenían 4 veces menos probabilidades de sufrir ataques cardíacos. La comunidad médica valoró el estudio de forma distinta. El estudio del Dr. Bird es digno de ser tenido en cuenta. Es el estudio sobre el poder de la oración más valiente que se ha realizado nunca, y nos indica que la oración de los creyentes puede tener un efecto positivo sobre los enfermos. Para la mayoría de las variables estudiadas no hubo diferencias estadísticamente significativas. Únicamente unas pocas variables mostraron diferencias estadísticas e incluso entonces no fueron grandes diferencias. Y varias de esas variables eran coincidentes. Al final, si analizamos lo que verdaderamente importa, cuánto tiempo estuvieron los pacientes en el hospital, cuántos murieron y cuántos se recuperaron, no hubo diferencias apreciables. Hay quien asegura que la premisa básica de la oración a distancia contradice todo lo que el mundo científico conoce acerca de las leyes físicas y químicas. Si la oración a distancia fuera una opción verosímil y funcionara de verdad, entonces sus efectos serían mucho más visibles, más patentes. Tendríamos más pruebas concretas de su eficacia. Y lo cierto es que hasta ahora no tenemos ninguna prueba que demuestre el poder de la oración a distancia. Los creyentes alegan que existen numerosos estudios que demuestran que la denominada oración local u oración de allegados afecta a la salud de los enfermos. En 1995, Thomas Oxman publicó un estudio realizado en el centro médico Dartmouth-Hitchcock. Los investigadores examinaron a 232 pacientes ancianos que iban a someterse a una operación a corazón abierto. Descubrieron que había una relación directa entre la fe personal de cada paciente y su recuperación. Los que se definían como religiosos tenían 3 veces más probabilidades de seguir vivos 6 meses después de la operación. Una vez más, las opiniones son contrapuestas. Hay 8 estudios que indican que los pacientes que tienen una fuerte fe religiosa viven más que los que no la tienen. Eso demuestra que la fe religiosa de un paciente influye positivamente en su salud.
Estoy de acuerdo y acepto la premisa de que la relajación que supone desahogarse rezando puede tener efectos psicológicos beneficiosos en el paciente. Creo que psicológicamente puede servir de ayuda, pero de ahí a considerar que la oración puede afectar beneficiosamente a una dolencia, a la recuperación de una enfermedad o a un cambio de terapia, hay mucha distancia. Que yo sepa, ningún estudio publicado en una publicación seria ha demostrado algo así. El conflicto sobre el poder curativo de la oración forma parte de una controversia de mayor alcance. ¿Hasta qué punto puede la mente controlar la salud de una persona? El doctor Herbert Benson de la Universidad de Harvard fue de los primeros en estudiar la conexión entre mente y cuerpo. Los datos científicos de los que disponemos en los últimos 30 años nos han demostrado que las creencias y la interacción mente-cuerpo son extraordinariamente poderosas. Toma conciencia de tu propia respiración. Respira profunda y naturalmente. La prueba de esa conexión puede encontrarse en el efecto placebo, un importante estudio centrado en los pacientes de anginas. Casi el 80% de los pacientes que recibieron placebo declararon que sus dolores habían desaparecido. Los electrocardiogramas posteriores confirmaron su mejoría. De alguna forma, la creencia en la curación posibilitó esa curación. No todo el mundo cree en Dios o en los poderes o fuerzas incognoscibles, pero sus creencias y su fe pueden ayudar también a esas personas. Fe en tu médico, fe en tus relaciones, fe en la medicación y en la cirugía. Eso también puede curar. Los escépticos aseguran que si los estudios sobre el poder de la oración muestran resultados positivos, es solo debido al efecto placebo. Benson asegura que la creencia de que la oración puede conducirte a la recuperación posibilita esa misma recuperación. La pregunta que se plantean los estudiosos del poder de la oración ¿es este efecto el que cura a los enfermos o son las oraciones en sí? En un intento de hallar la respuesta, algunos científicos están realizando unas sorprendentes investigaciones. En vez de estudiar cadenas de ADN o grupos de células cancerígenas, se dedican a rezar a los cultivos de hongos y bacterias. El objetivo de estos experimentos es eliminar el efecto placebo. Puesto que las bacterias no pueden pensar, desear ni creer, teóricamente la única variable que actúa sobre los cultivos es la oración generada por los investigadores. Los investigadores aseguran que una y otra vez las bacterias responden a las oraciones. Considero que estos estudios son los más rigurosos de entre todos los realizados sobre la denominada oración a distancia. Si yo puedo rezar y modificar el crecimiento de las bacterias afectando a su bioquímica, debo sospechar que puedo hacer lo mismo con los humanos, porque comparten los mismos componentes bioquímicos. Creo que eso significa menospreciar la oración y menospreciar nuestra relación con Dios. Hay un montón de gente que cree que cuando reza está cambiando la mente de Dios o está negociando con Él. Es cierto que podemos hacerle algunas peticiones, pero el análisis definitivo sobre si lo que pedimos nos será concedido o no depende de nuestra salvación eterna, de nuestra vida eterna. Los estudios sobre los cultivos de bacterias nunca han sido aceptados ni publicados por una revista médica seria. Los críticos aseguran que necesitan ver esos resultados duplicados en estudios realizados a gran escala, más objetivos y de mayor base científica, antes de aceptar el poder de la oración. Mientras tanto, ya hay quien está dando los pasos necesarios para incorporar la oración a su práctica médica. Voy a alentar a la gente para que rece y lea las Sagradas Escrituras y vaya a misa, porque esas actividades son beneficiosas para la salud. Las pruebas científicas no mienten. Para mí, después de haber examinado más de 200 estudios, las pruebas científicas que demuestran que la práctica religiosa es buena para la salud son concluyentes. Yo rezo, creo en la oración, pero creo en ella en el sentido de que me da fuerza, me da tranquilidad, me ofrece paz interior. Considerándola así, creo que la oración es extremadamente poderosa. Pero una vez más, que yo sepa, ningún estudio ha demostrado el poder intrínseco de la oración. Me encantaría publicar estudios que demostraran los efectos beneficiosos de la oración en la salud y en la recuperación de los enfermos. Pero en los últimos 15 años, nadie me ha enviado un estudio semejante.
Tenemos que hacernos amigos del misterio. Creo que ha llegado la hora de reconocer que hay una gran cantidad de cosas que no entendemos y que no es ningún síntoma de debilidad moral, ética o científica decir que ignoramos el auténtico comportamiento de la mente humana. El debate sigue abierto y las dos partes se mantienen firmes en sus posiciones. Los creyentes dicen que la prueba de que la oración puede curar se encuentra en siglos de experiencia y observación de curaciones milagrosas. La comunidad médica está convencida de que esas curaciones tienen base científica y que la respuesta llegará con el tiempo. Pero los que creen en el poder de la oración ya han encontrado su respuesta en lo inexplicable.